Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al Centro para la Igualdad 8 de marzo para continuar con el curso sobre violencia de género que desde la Escuela Clara Campoamor y junto con el Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III comenzamos hace justo ahora 2 semanas. Sabéis que el curso consta de 5 sesiones, esta sería la segunda, y el tema en concreto es el proceso de socialización, la violencia simbólica y la cultura. Bueno, deciros que para mí esta mesa hoy es todo un lujo. Tener a Nuria Varela y a José María Calleja es un placer. Creo que son 2 personas que del tema del que tenemos que tratar hoy tienen no solo mucho, sino todo que decir. Cada uno de ellos desde ámbitos distintos, aunque confluyen en el periodismo, que yo creo que es algo que los 2 llevan a gala y que a mí me gusta muchísimo decir, y que, como hacemos siempre, lo que van a intervenir primero Nuria, después va a continuar José María y al finalizar abriremos, como siempre, un turno de debate o de palabra, como queráis llamarlo, para todos aquellos y aquellas que queráis participar, tengáis la oportunidad. Así que yo tampoco voy a decir mucho más, voy a leer brevemente el currículum de cada uno de ellos y comenzamos. Comenzamos, como os decía, con Nuria Varela. Ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y es máster universitario en Estudios Interdisciplinares de Género y máster en Género y Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Desde el 2011 su trabajo se ha desarrollado más en el ámbito institucional, habiendo colaborado en la creación del Ministerio de Igualdad, del que fuera directora del gabinete de la ministra. Es destacada su labor como voluntaria, de la que ha sido observadora en los campamentos civiles por la paz en Chiapas y miembro de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en México. Coopera con gran número de grupos y plataformas contra la violencia de género, tema sobre el que ha escrito numerosos reportajes, ensayos y 5 libros, algunos de los cuales ya sabéis que hemos presentado aquí, y que el último, entre los que podemos destacar, La voz ignorada, Ana Orantes y El fin de la impunidad, o Cansadas, que presentamos hace muy poquito, una reacción feminista frente a la nueva misoginia. Actualmente es tertuliana de la cadena SER y colabora en La Marea, además de es investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos y docente en diversos programas universitarios de posgrado en políticas de igualdad y violencia de género. Como veis, todo que decir, así que Nuria, cuando quieras. Mil gracias, Silvia. Buenas tardes. Bueno, deciros que estoy encantada de volver a Fuenlabrada, que es un sitio donde siempre da gusto venir y solo hay que ver la sala, ¿no? Llena, como siempre. Así que en pocas partes hay esta receptividad a los temas que nos ocupan y especialmente a la violencia de género, que a mí sin duda es el que más me interesa. Como decía Silvia, vamos a hacer la ponencia en 2 partes. Yo empezaré hablando de la violencia simbólica y la influencia de los estereotipos de género, y luego José Mari ya aterriza en los medios de comunicación y cuál es su influencia en el tema de la violencia de género. Así que voy al grano porque hay poco tiempo y queremos contaros muchas cosas y luego compartirlas, claro, luego dejamos un espacio para compartirlas y para reflexionarlas juntas. Y yo quería empezar por trasladaros la primera idea, porque claro, ¿por qué nos planteamos esta sesión, ¿no? Yo creo que la pregunta fundamental es ¿cómo es posible que en las sociedades democráticas del siglo XXI mantengamos los índices de violencia contra las mujeres que soportamos? Creo que a eso realmente es a lo que hay que dar respuesta y por lo que tenemos que enfocar el trabajo. Porque claro, necesitamos instrumentos, necesitamos tener buenos indicadores, necesitamos tener buenas políticas, necesitaríamos tener buenos jueces y juezas y buena fiscalía. En fin, necesitamos muchas cosas, pero lo principal, lo que necesitamos es prevenirla, es evitarla. Quiero decir, estamos obligadas a cuidar a las mujeres, a evitar, a proteger su vida y la de sus hijos y sus hijas, pero insisto, la idea fundamental es la primera, cómo evitarla. Y entonces a esa pregunta, a cómo es posible los índices tan alarmantes de violencia que soportamos, es a la que creo que da respuesta la sesión de hoy. Como todos los problemas graves, tienen muchas causas, ¿no? Hay muchos factores que poner encima de la mesa. Este es uno de ellos.
una de las razones, esa violencia simbólica y cómo los medios la perpetúan y influyen en la sociedad diariamente, es una de las causas o es una de las respuestas a esa pregunta inicial. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia simbólica? Como ya hay sesiones anteriores, ya habréis visto cuáles son las distintas manifestaciones de la violencia de género. Cuando hablamos de violencia simbólica no hablamos de una manifestación más. Quiero decir, no es una manifestación como violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica. No. La violencia simbólica, por decirlo de alguna manera, es el argamasa, es el pegamento que posibilita que se den el otro tipo de manifestaciones, que se den todas las manifestaciones de violencia de género. Es decir, está en todas las manifestaciones de violencia garantizando que sean efectivas. ¿Por qué? Porque la violencia simbólica mide todas las definiciones posibles. La que más me gusta es la que os pongo ahí, la de Pierre Bourdieu, que dice que es una violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas. Esa es la característica fundamental de la violencia simbólica, que es invisible, que no se ve y que, abro un paréntesis, ese es el éxito del patriarcado, que a fuerza de hacerse normal se ha hecho invisible. Y contra lo que no vemos, contra lo que no percibimos, contra lo que hemos normalizado, es muy difícil enfrentarnos, es muy difícil combatirlo, ¿no? Entonces es insensible, invisible y se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o más exactamente, aclara Bourdieu, del desconocimiento. Que esa es la otra parte, y es la otra pata que hoy no nos toca, no vamos a entrar en ella, pero es la falta de conocimiento, o por decirlo de otra manera, cómo no hemos conseguido entrar aún en el aula. Ni hemos entrado, como sabéis, ni la Universidad Española reconoce aún los estudios de género, ni hemos entrado en el aula en ninguno de los niveles, ni en infantil, ni en primaria, ni en secundaria, con una asignatura de prevención de la violencia de género, ni educación afectivo-sexual, ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A que el proceso realmente es de desaprender y no de aprender. Y además es que es mucho más difícil, porque aprender es muchísimo más fácil que todo el proceso de desaprendizaje. ¿Y en qué cosas? Pues por un ejemplo sencillo. Seguimos saliendo del aula hoy, insisto, democracia, siglo XXI, un país europeo, y nos siguen diciendo que estudiamos la historia universal cuando estudiamos la historia de los hombres. A ese tipo de cosas me refiero. Entonces, eso genera confusión y genera a veces grandes mentiras, ¿no? Y genera un esfuerzo posterior de desaprendizaje, de cambiar la mirada, de limpiarla de todo el patriarcado y de toda esta violencia simbólica. Bueno, ¿cuáles son las características entonces? Las características son que prescinde de justificaciones. Como os decía, la violencia simbólica es lo normal. Se impone como neutra y no precisa de discursos que la legitimen. Son estas cosas que nos dicen a veces de la familia es la familia, ¿no? Y ya está. No hay nada más que decir. Es lo normal, lo lógico, lo natural. Y fijaros que eso también provoca que a veces, cuando trabajamos estos temas, mucha gente siempre me traslada la frustración a veces de convencer, ¿no? De conseguir que lleguen los argumentos. Claro, fijaros que si es lo normal, lo natural, nosotras cuando hacemos una crítica al patriarcado, cuando hacemos una crítica feminista, estamos yendo contra natura, con todo lo que ello significa. Y estamos, por decirlo de alguna forma, quebrando los marcos conceptuales en los que se ha formado toda su vida esa persona. Quiero decir, no es un proceso fácil. Y luego la otra característica que os ponía aquí, se impone como neutra. Eso también es un aspecto muy importante. Eso es lo que le llamamos, o luego le hemos puesto el nombre del androcentrismo. Que la definición de androcentrismo es muy sencilla, pero anda las consecuencias que tiene, ¿no? Androcentrismo, el hombre como medida de todas las cosas. Lo que os digo, dicho así, parece que es poca cosa, ¿no? Pero claro, es que es la madre del cordero, por decirlo de alguna forma. Es como el masculino se ha convertido en neutro. Eso en el lenguaje estamos hartas de que nos lo diga incluso la academia, ¿no? El masculino es neutro. Pues no. El masculino es masculino, el femenino es femenino y el neutro es neutro. Y el masculino ni tiene capacidad para abarcar al femenino, ni es un neutro.
porque con esa concepción también esconde sus intereses. Quiero decir, cuando habla el masculino, como lo consideramos neutro, parece que no tiene intereses. Por eso, cuando hablamos las mujeres o cuando se hace una crítica al poder patriarcal, siempre se nos acusa de estar defendiendo intereses propios, porque el masculino es la norma, es el centro, es lo neutro, es lo no interesado, es lo normal. ¿Sí? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Todo lo demás está fuera de esa norma, está intentando entrar en esa norma, ¿no? Ahora lo veremos, en el lenguaje se nota mucho, pero realmente en todas las ciencias, como al convertirse en lo neutro, insisto, no necesita justificaciones ni precisa de discursos que la legitimen. Es un orden social, es el orden social, ¿no? En realidad es una violencia, y esto es lo más importante, que convierte en natural lo que es un ejercicio de desigualdad social. Y por eso, una vez que esa desigualdad la ha naturalizado, hay muy poca resistencia en la que a poner. Un ejemplo muy fácil. Hay cosas que de tanto verlas ya no las vemos. Vemos esa imagen y no nos dice nada. Ninguna de nosotras, haríamos ni un tuit con esta imagen, ¿no? Ni nos llama la atención. Es una mujer con un bebito en brazos y un hombre vestido para hacer un trabajo, lo normal. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, no voy a entrar, claro, no nos toca, pero la brecha salarial, en fin, todo lo que sabemos. Y por otro lado, hay cosas que pensamos que no existen porque nunca las vemos. Y si no, os reto a que encontréis una imagen como esta de una reunión de unas mujeres de una determinada edad, en una reunión aparentemente de alto nivel, ¿no? Que están decidiendo sobre cosas importantes. Si la encontráis en algún periódico o en algún sitio así de distribución masiva, me la enviáis. Claro, con lo que vemos por exceso y con lo que no vemos por defecto, vamos configurando nuestros imaginarios, que decimos que son imaginarios colectivos, pero no olvides nunca que son imaginarios patriarcales. Nuestros marcos de referencia son imaginarios patriarcales. No sé si tenemos wifi aquí, conexión a internet. Sí, tú ¿Sí? Tú sí. Vale, voy a ver si, no sé si lo conocéis este vídeo, pero si nos lo permite ver, lo vemos. Sí, dale. ¿Sí? ¿Lo doy? Debería, porque estás conectada. O sea, vale. No sé si lo conocéis, pero bueno, quienes lo conozcáis no os va a importar porque es un vídeo de Yolanda Domínguez que es muy bueno. Es fantástico. No se oye. ¿No se oye? No se oye. Me dicen que no se va a poder oír. No importa porque es solo música. Da ambiente, pero no es importante para lo que cuenta. Sí, lo que no tengo es sonido. A ver, se ve pero no se escucha. Sí. José María, desde ahí. Well, I've been with Omega for 14 years now, which is longer than my marriage. So really, Stephen and I joke that I am married to Omega. It's been a long and successful marriage. I think that, I started out just doing an ad campaign for them, and then it just evolved into, I think they actually kind of coined the phrase ambassadorship with my relationship with them, because it wasn't just being a spokesperson, being a brand ambassador, and what does that mean? And I think that at the time, Omega was so well known. I wanted to be a model. Watch and all these other, Seamaster and James Bond, but they didn't really have a face for the women's fashion watches, and I kind of helped bring that to light. And now I'm joined by Nicole Kidman and Jen G, so it's great. I always wanted to be a model. I've been involved with the Constellation for years, and this new incarnation of the classic Constellation. It's just a more modern, contemporary look
so it gives it a more contemporary look. There's a little more gold on the dial. So there's, again, you'll recognize it as a constellation, but it's the new and improved. I always wanted to be a model. I always wanted to be a model. We've had so many incredible events with Omega over the years. I think the most exciting one was last year, was going to the Beijing Olympics, and I was able to take my family, and not only were we able to watch Michael Phelps win 2 gold medals, I was able to take them to the Great Wall. And because Omega is such a big part of the Olympics, of the Asian Pride years, we really had a lot of access, and were able to I always participate in so wanted many to be a model. events. But I've ridden elephants in India. I went to the premiere of Fantastic Mr. Fox, Rachel Lindy's new movie last night here in London. So there's so many really memorable events, and because Omega is truly an international company, they have a great infrastructure everywhere we go. I always wanted to be a model. 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 Bueno, como os decía, es un trabajo de Yolanda Domínguez. Yo os recomiendo que veáis todo lo que hace Yolanda Domínguez, porque hace un trabajo muy bueno y además enfocado a esto, ¿no? A trabajar los estereotipos. Y a mí me encanta porque creo que con este vídeo habéis entendido mucho mejor todo lo que intentaba yo explicaros en los 10 minutos anteriores, ¿no? Cómo todo eso nos condiciona esa mirada, ¿no? Y cómo tenemos que realmente esforzarnos mucho para limpiarla de toda esa enseñanza patriarcal, ¿no? Y de esa asunción de esa violencia simbólica. Una de las herramientas fundamentales de la violencia simbólica son los estereotipos, en este caso los estereotipos de género. El género, ya sabéis todas lo que significa, es la construcción simbólica, la construcción cultural de los atributos sexuales, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir, lo que la sociedad ha hecho con la hembra humana, no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Toda la construcción cultural sobre el hecho sexual o sobre el hecho de haber nacido con unos genitales determinados. Aquí, aunque el concepto de género lo conocéis, me gustaría hacer una reflexión. Tener en cuenta siempre que lo contrario de la igualdad es la desigualdad, no la diferencia. ¿Sí? Somos más de 6.000 millones de personas en el mundo. Solo faltaría que fuésemos iguales. Somos más de 3.000 millones de mujeres. Solo faltaría que fuésemos todas iguales. O sea, la diferencia, la diversidad es la vida, es el mundo. Eso sí que es lo natural. ¿Dónde está el problema? El problema es cuando sobre esa diferencia construimos desigualdad. Entonces, insisto, lo contrario de la igualdad es la desigualdad, no la diferencia. Entonces, sobre esa idea, por un lado tenemos el género, por otro lado estereotipo, que también sabéis todo el mundo qué significa, ¿no? Cuando generalizamos las atribuciones sociales a una persona por el hecho de pertenecer a un grupo. Pues los madrileños son así, las andaluzas son asá, ya sabéis, ¿no? Vale, ¿qué pasa con los estereotipos? Que son habituales en la comunicación porque interpelan a ese imaginario colectivo del que hablábamos antes, ¿no? A un lugar de saberes comunes, con lo cual la hace muy rápida, muy fluida. Si yo digo suegra, toda la sala estáis ya pensando en una imagen determinada de mujer. Da igual, fijaros, da igual cómo sean las suegras del mundo. Es más, por encima de vuestra propia experiencia, da igual cómo sea la vuestra si la tenéis. O sea, el que la tenga, la que la tenga, puede tener una suegra maravillosa, pero inmediatamente la palabra remite al estereotipo de suegra, ¿no? Cuando juntamos las dos ideas, estereotipo y género, los estereotipos de género, ¿con qué nos encontramos? Con que los estereotipos de género mantienen esa desigualdad del patriarcado, o sea, desvalorizan siempre lo femenino y ponen en valor lo masculino. O sea, mantienen y sostienen esa desigualdad. Por eso son una de las principales armas de la violencia simbólica. Quiero decir, si encontráis algún estereotipo de género femenino positivo, lo mismo que la foto, me lo decís.
Y al revés. Solo hay una excepción que yo no sé si tú la has pensado, José Mari, o la ha pensado alguien en la sala, que yo no la he trabajado, simplemente la he recogido, la tengo ahí y algún día tendremos tiempo a saber por qué ocurre. Solo hay una excepción, que ha aparecido un estereotipo de género masculino negativo que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, que es el del cuñado. No sé por qué, o sea, no me paraba a pensar por qué, ¿no? Simplemente lo recojo porque es una excepción. No tenemos estereotipos de género masculinos negativos, salvo ese que se ha puesto muy de moda. No sé a qué responde, pero bueno, insisto, salvo esta excepción y alguna otra que encontraréis, es raro. ¿Qué hacen los estereotipos de género? Eso, mantienen y sostienen la desigualdad, porque construyen y sostienen, como os decía antes, es como la argamasa, el pegamento que sostiene esa desigualdad en nuestro imaginario y en nuestros marcos de contenido. Un ejemplo de los estereotipos, fijaros, lo pongo como ejemplo sobre todo por la normalización que supone. Esto es un ejemplo, lo traigo porque es un ejemplo de unas tiras que salían en unas bolsas de patatas fritas. No se me ocurre un producto más inocente, ¿no? Y además un producto muy de niños y de adolescencia, o sea, muy de ese público, ¿no? Para consumirlo. Fijaros la idea, las chicas somos brujas, como toda la vida, porque otra característica de los estereotipos de género es su persistencia. Lo que parece mentira, pero pasan los siglos y ahí se mantienen sólidamente arraigados. Las chicas somos brujas, los chicos son deportistas, pero lo peor de todo, ¿y cuando estamos juntos? Los chicos acosan, normalizamos el acoso, normalizamos el delito, ¿sí? Entonces, esto lo pongo como ejemplo por eso, ¿no? Para que veáis lo fácil, o sea, qué significan los estereotipos de género y cómo se normalizan en nuestra vida cotidiana en sitios, es solo un ejemplo, podéis encontrar 1000, en sitios tan inocentes, eso, como la bolsa de patatas fritas. Y otro ejemplo ya para dejar este apartado, esto es lo que salía el otro día cuando preparé esta exposición, cuando hice una captura de pantalla simplemente poniendo niños en Google. No es ninguna investigación, no me he esforzado nada, simplemente he puesto niños en el buscador más utilizado. Fijaros lo que sale, pues sale, lo veis, ¿no? Y sale infancia, sale casi todos los niños, las imágenes son grupos, mixtos, mucho colorido, juego, diversión. ¿Y si ponemos niñas? Para los que dicen que el lenguaje no importa. Mirad lo que sale. ¿Ven la diferencia? Claro. Y solo niñas. Niñas. Apenas hay grupos, solo las dos imágenes de arriba, prácticamente todas están sexualizadas o hipersexualizadas. No hay alegría, no hay juego, no hay colorido. Entonces, es otro ejemplo de cómo los estereotipos, eso, insisto, es el buscador más utilizado a golpe de un clic lo que nos muestra, ¿no? O sea, cómo, por eso la violencia simbólica, ¿qué hace? Alimentar todo el rato la desigualdad. Todo el rato, continuamente, nos está lanzando mensajes que alimentan y sostienen esa desigualdad. Normalizan, lo que os decía antes, la desigualdad. Claro, en nuestro proceso de socialización nos construimos eso, y una parte importante, de ahí la sesión de hoy, de todo ese imaginario, procede de los medios de comunicación, porque luego eso José Mari lo aterrizará, pero claro, pensar que cuando hablamos de medios, los medios son soporte de información, pero también de opinión, también de publicidad y también de productos, por llamarlo de alguna manera, de ficción. Todas las series, todas las películas, todos los relatos que nos están entrando a través de los medios de comunicación. Bueno, la idea fundamental, la igualdad se aprende, la desigualdad también, y ahí no hay terrenos neutros, o sea, o aprendes igualdad o aprendes desigualdad, no hay grises. Otra de las herramientas importantes para esta violencia simbólica es el lenguaje sexista, que por desgracia vuelve a estar de moda en los últimos días. Quienes tengáis redes sociales habéis visto la que se ha liado, ¿no? Una vez más. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje excluyente o de sexismo lingüístico? Cuando usamos el lenguaje de manera discriminatoria por razón de sexo.
Básicamente es eso. Como decía Eulalia Lledó, que yo también os recomiendo todo lo que veáis de ella, porque yo creo que es la mejor, junto a Mercedes Bengoechea, las dos mejores expertas, ¿no?, en este tema, el lenguaje no sexista. ¿Qué dice Eulalia? El lenguaje no sexista en sí mismo, sí lo es su utilización. Si se utiliza correctamente, también puede contribuir a la igualdad. Entonces, esa es un poco la insistencia, porque el lenguaje está en contra de la igualdad en este momento y no a favor. Y digo en este momento porque Cervantes ya hablaba, ya escribía en masculino y en femenino, o sea, no os creáis que es una invención reciente, ¿no? Aquí solamente, como no tenemos tiempo para profundizar mucho, pero sí os quería trasladar una idea, como nos enseñó Celia Amorós. ¿Por qué es tan importante? Porque conceptualizar es politizar. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando le ponemos nombre a las cosas, es cuando las cosas empiezan a existir. El mejor ejemplo lo tenemos con violencia de género. Hasta que no tuvimos el concepto, no sabíamos de qué estábamos hablando. Acordaos que hablábamos de violencia doméstica, con lo cual era un término muy impreciso, porque no sabíamos ni el origen de esa violencia ni las víctimas, no podíamos cuantificar. Si no teníamos un concepto, no podíamos contar, no sabíamos a qué magnitud nos estábamos enfrentando. Por lo tanto, tampoco podíamos desarrollar políticas públicas. En fin, conceptualizar es politizar. Cuando conseguimos ponerle nombre, es cuando tenemos una realidad a la que podemos hacer frente y contra la que podemos combatir. Y yo creo que ahí, en el lenguaje sexista, mucho más allá de la O y la A, ¿no?, y del masculino femenino, que parece que es donde estamos continuamente dándole vueltas, yo creo que lo más importante es cómo el masculino se ha adueñado del relato, ¿eh? Los hombres se han adueñado del relato. ¿Y eso qué quiere decir? Digo el masculino y los hombres, aunque hablen las mujeres. Fijaros la potencia que tiene esa idea, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo aquí es María Moliner. María Moliner, fijaros que es una mujer que hace ella sola un diccionario. Conceptualiza, sin ninguna duda, ¿no? Pero nunca fue académica. Es decir, conceptualizó, pero no tuvo el poder, o sea, no se le reconoció la autoridad para poder conceptualizar. ¿Y por qué decía ella? ¿Por qué hizo un diccionario, ¿no? ¿Cuál era la explicación que daba para empeñarse en semejante tarea? Ella decía que había hecho un diccionario porque ella quería un diccionario que sirviera para todo el mundo. Quería quitarle toda la carga que tenía el diccionario de la academia. Decía, un diccionario, acordaos, María Moliner vivió la guerra, la posguerra y la dictadura, ¿no? Y decía que ella quería un diccionario que cuando tú buscases la palabra dictador no remitiera al buen gobierno romano, por ejemplo, ¿no?, que era lo que decía el diccionario en ese momento, que cuando buscases la palabra libertad no estuviese mutilada. Aparte, yo creo que nunca la admitieron tampoco porque ella criticaba mucho técnicamente al diccionario, decía que era muy malo, y es verdad, porque si os fijáis, el diccionario de la academia está todo el rato dando círculos, ¿no? Te dice, buscas una palabra y te dice, véase, no sé qué, véase, no sé qué, véase, y cuando terminas has buscado 5 y no te has enterado de qué significado tenía, ¿no? Y por eso ella se inventa un sistema que va como en ramas, ¿no? Como si fuese un árbol donde efectivamente cuando buscas una palabra terminas teniendo una definición, ¿no?, de esa palabra. Y uno de los mejores ejemplos es cuando ella se hace mayor y está un poco enferma, empieza a perder la memoria y acude a un médico, ¿no? Y fijaros lo que dice. El médico le pregunta, ¿es usted licenciada en filosofía? Le pregunta. No es normal para una mujer de su edad. Y ella dice, es muy normal, lo que no es muy frecuente, ¿no? Claro, fijaros eso, la importancia del lenguaje, insisto, mucho más allá de la O y de la A. O sea, ¿a qué marco conceptuales nos está remitiendo en función de que usemos una palabra o la otra, ¿no? Entonces, creo que eso ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo cuando hablamos de lenguaje sexista o de lenguaje no sexista. Cuando os digo que el masculino se ha adueñado del lenguaje, no sé si os acordáis, pensé que tenía la imagen pero no la tengo, un ejemplo, no sé si os acordáis la campaña contra el cáncer de mama de este año. No hay campaña más estereotipada, ¿no? Es una campaña toda rosa, ¿no?, por todas partes, y no sé si os acordáis que estaba todo empapelado, que decía este año, hazlo por ellas.
eso me refiero con que el masculino es apropiado, es el sujeto hablante. ¿Cómo que por ellas? ¿No? ¿Cuál es el problema de poner hazlo por nosotras? Pues que no somos las que hablamos. El que habla siempre es un varón heterosexual, además. Siempre. No tenemos el nosotras. De hecho, el nosotras es el inicio del feminismo, hacernos sujetas políticas. Pero pongo ese ejemplo porque es un ámbito en el que resulta inusual. En otros ámbitos ya lo tenemos, como os decía al principio, absolutamente normalizado, ¿no? Pero ni siquiera ahí somos capaces de articular un nosotras. Y eso yo creo que es más importante, insisto, que la O y la A. Luego hay otros déficit, porque además el lenguaje sexista genera muchos errores en la comunicación. El más habitual es el salto semántico, ¿no? Que es ese juego con ese falso neutro, ese falso masculino neutro, ¿no? Y yo creo que os he puesto ahí 2 ejemplos que creo que resumen un poco las 2 cosas: la usurpación del sujeto por el masculino y el salto semántico. Un ejemplo que además es de un periódico. La gente se deja influir más por sus encuestas, por sus mujeres, que por las encuestas. La gente se deja influir más, tú piensas que estás en un neutro, ¿no? Pero luego te das cuenta, porque no están hablando, insisto, o sea, están pensando en hombres, varones heterosexuales, por sus mujeres que por las encuestas. Sí, genera tremenda confusión. Y además fijaros que también es un fenómeno más o menos reciente y que es muy curioso. Casi siempre utilizamos, cuando se utiliza genérico en los medios y en las personas que utilizan el lenguaje sexista, casi siempre se utiliza más para ocultar el masculino que para mostrarlo. Porque aquí podían decir los hombres, ¿no? Pero dicen la gente. O sea, cuando dicen las personas y dicen la gente, fijaros, ya veréis cómo se utiliza normalmente más para ocultar que para mostrar. Otro ejemplo de ese salto semántico: todo el pueblo bajó al puerto, quedándose a refugio las mujeres y los niños. Claro, tú empiezas pensando que, ¿no?, que están hablando de un todo, de un neutro, ¿no? El todo el pueblo son los varones. Eso es lo que es otro de los problemas bueno, son muchísimos, pero bueno, otro de los problemas habituales es hablar de las mujeres como si fuésemos una minoría o un colectivo. Eso ocurre hasta en las políticas públicas, que te dicen jóvenes, niños, mujeres y discapacitados. Y dices, ole tú, ¿no? O sea, es otro concepto, como hablamos, como si fuésemos un colectivo y una minoría. Y además, fijaos, un colectivo y una minoría problematizadas. O sea, las mujeres no somos la mitad del mundo en esa forma de hablar, sino que somos un colectivo siempre en el ámbito problematizado, con otra complicación, que como se nos coloca ahí, no se ve que hay mujeres jóvenes, niñas y mujeres con discapacidad. O sea, los colectivos que normalmente tienen problemas siguen masculinizados, y a las mujeres se nos coloca ahí como si fuésemos no la mitad del mundo, sino un colectivo siempre problematizado. Bueno, luego, por supuesto, las expresiones peyorativas que tenemos, y luego también es muy habitual, eso sobre todo en los medios de comunicación, como el tratamiento es distinto. O sea, como podemos hablar con mucha normalidad de Rajoy y Soraya. Como las mujeres hagan lo que hagan en la vida y tengan los puestos que tengan, o sea, quienes sean, da igual, todas normalmente se usa el nombre de pila. Y como el tratamiento bueno, refleja lo que es la sociedad, ¿no? Un tratamiento asimétrico. No sé cómo voy de tiempo. 5 minutitos. 5 minutos, qué gusto. Bueno. Te iba a pasar el papel, pero no estaba atenta. Nada, 4 pinceladas más de herramientas de esa violencia simbólica que vemos. Este es un fenómeno nuevo, la sexualización de las niñas. Desde el feminismo siempre hemos trabajado contra la sexualización de las mujeres, pero ahora lo que vemos es que estamos bajando la edad, ¿no? La sexualización de las niñas. Lo veíamos en la imagen de Google. No me da tiempo a poneros estos... ¿Me da tiempo? Sí, ¿no? Vamos a poner un vídeo más. Este sí tenemos que oírlo. Para que las niñas cumplan su sueño de ser princesa. Por un día se convierten en clientas de este salón de belleza infantil. Me están haciendo la manicura, me pintan
y me hacen peinados. Aquí el maquillaje tiene forma de corazones y el esmalte mucha purpurina. Y como los adultos, las esperas se amenizan con revistas. A mí la pedicura y la manicura. Porque es de la princesa y a mí me gusta la princesa y la manicura. Aseguran que es el primer spa infantil de Europa, una franquicia que ha recibido 90 solicitudes de apertura en España. Me encanta la princesa, la sirena, la hada y todo eso. También podría vivir en un castillo. Para terminar, qué mejor que una pasarela para que las vea su público. No se les va a olvidar de verdad en la vida, ni a mí tampoco, ¿eh? Una forma diferente de celebrar su cumpleaños o un regalo especial para estas fechas. Bueno, Pues esto es. Pongo este vídeo porque no solo por lo que dice, sino también por lo de la normalización, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? De la violencia simbólica. Cómo es una pieza de un telediario del mediodía, de una cadena generalista. Y como veis, lo han normalizado, ¿no? Tú estás comiendo y te parece normal. Y además también, fijaos el lenguaje, como lo que os decía de cómo los neutros se utilizan siempre al contrario de lo que deberían. Y habla de spa infantil, ¿no? Cuando ahí no hay un niño, pero vamos, ni se le espera, ¿no? Entonces, en este caso, en vez de hablar de un spa para niñas, habla de spa infantil, ¿no? Es muy curioso cuando se usa el neutro precisamente para esconder la ausencia, ¿no? Del masculino. Bueno, esto no nos vamos a parar y ya solo a modo de nombrarlo, colocamos también los micromachismos, que no nos da tiempo a entrar en ellos, dentro de la violencia simbólica, porque es lo mismo. Los micromachismos es la violencia invisible en las parejas heterosexuales, ¿sí? Es un término que acuñó Luis Bonino y se refiere a eso, a todo lo que los hombres hacen para mantener sus privilegios, como de manera invisible. Cuando Luis acuña el término de micromachismos, no lo hace porque sean pequeños, que a veces se genera confusión con este término. El nombre de micromachismos él lo acuña en la estela de los micropoderes de Foucault para decir precisamente que son micro, invisibles, no pequeños, porque son ejercicios puros de violencia y no es dañino. ¿Me entendéis lo que os quiero decir, no? El término micro es compararlo como un microbio, o sea, no lo vemos, pero nos puede matar, ¿no? Esa es la idea de los micromachismos, no pequeños sino invisibles. Por eso también lo colocamos en el ámbito de la violencia simbólica, por lo invisible y por lo normalizado. No vamos a entrar porque ya os digo que no nos da tiempo. Y luego otro de los elementos de las estrategias de la violencia simbólica y un gran alimento de la violencia de género últimamente son los mitos del amor romántico. No porque sean nuevos, sino por la fuerza con la que han vuelto, ¿eh? Prácticamente no tenemos ahora mismo ningún relato dirigido a adolescencia y juventud que no esté dentro del marco de los mitos del amor romántico. El otro día, yo no lo he visto, pero el otro día me decían en el aula que la familia Addams, que miércoles deja de ser mala porque se ha enamorado. No, reíros, pero es un cambio, ¿no? O sea, hasta eso. O sea, ni siquiera algo que es un relato tradicional, ¿no? Que tiene su burla y su sátira en la sociedad, se aleja. O sea, también está la nueva versión dentro del marco de los mitos del amor romántico. Entonces, ¿es nuevo? No, pero ha vuelto con una fuerza insólita, especialmente eso en los relatos que van dirigidos a la gente más joven, a la adolescencia y a la juventud. Y ahí lo dejamos, porque no tenemos tiempo a más. Mil gracias. Muchas gracias, Nuria, por tu exposición. Y vamos a seguir avanzando en el tema de hoy, que es la violencia simbólica en la cultura. Y para ello, en la segunda parte de la exposición, me estoy de lado porque me pilla aquí una pierna, me voy a coger. Me voy a pegar a José María, en este caso. Bueno, pues está con nosotros José María Calleja, que es un lujo volver a tenerle aquí en Fuenlabrada.
Y contaros un poquito de su currículum. José María Calleja es doctor de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y está licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid. José María tiene una larga y extensa carrera profesional. Él ha trabajado en radio, colaboró entre 2010 y 2015 en un programa de Onda Cero, en La Brújula, ¿no?, de Onda Cero. En prensa ha sido colaborador del Correo, El Diario Vasco, desde 1993 en la agencia Colposcopia, muy comprometido con temas de terrorismo. Y en televisión ha estado como colaborador de Espejo Público, en Antena 3, de las mañanas de la 4, 59 segundos, en fin, es un gran periodista con una carrera profesional muy extensa. Además de todo esto, pues es un gran aliado porque ha escrito varios libros, entre ellos, que es lo que hoy nos viene a contar, es el tratamiento de cómo informar sobre la violencia hacia las mujeres. Tiene diferentes libros, Informar sobre la violencia contra las mujeres, tiene una guía de buenas prácticas para medios de comunicación y nos va a contar un poco también la manera de abordar las noticias en situaciones de violencia de género y asesinato. Muchas gracias, José María. Muchas gracias. Yo que me recorro el país de punta a punta, en sentido estricto, no conozco un ayuntamiento como el de Fuenlabrada. No conozco un ayuntamiento tan beligerante, tan combativo, tan... Os juro que no os digo porque estéis aquí. Creo que el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha son posiblemente las organizaciones públicas más beligerantes y más comprometidas en la lucha contra la violencia de género y en la lucha a favor de la igualdad, y eso hay que decirlo. No hay semestre que pase en el que no te digan, oye, hay un acto en Fuenlabrada, digo, otra vez, pero esto como... O sea, es una militancia multireincidente y eso creo que hay que subrayarlo y hay que agradecerlo. Bien, hay un fiscal que un juez que acaba de resolver que Juana Rivas tiene que pagar 1.902 euros a su marido maltratador por la estancia que él tuvo aquí cuando estaba en España. El sujeto pedía 5.000 euros, finalmente le han condenado a pagar 1.900 euros. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Juana Rivas es la culpable del asunto. En los debates que se establecían en televisión, incluso con mujeres, había algunas que decían que, claro, que lo que tenía que hacer Juana Rivas era cumplir y luego callar, ¿no? Era bien curioso, era una especie como de inversión de papeles cuando yo decía, digo, hombre, es que sabiendo ella los precedentes que hay, entregar a sus hijos a alguien que es un maltratador, sabiendo que no sería la primera vez que un padre maltratador acaba dando muerte, asesinando a sus hijos, es un poco complicado. La manera en la que se va a informar de esto va a ser eso. ¿Ven cómo Juana Rivas era la culpable de este asunto? Ricardo Duterte, que es el presidente de Filipinas y que es un caso práctico de que cualquiera puede ser presidente de un país, no digamos ya Donald Trump, acaba de decir que la mejor forma de terminar con las guerrilleras es darles un tiro en la vagina. Este sujeto que pretende resolver, entre comillas, todos los problemas a empujones, sostiene que la mejor forma de acabar con los narcotraficantes es atropellarlos, matarlos, pero en el caso concreto de las guerrilleras considera que ese es el punto en el que hay que pegarle el tiro, no en la nuca, no en la sien, ahí justamente. Con lo cual está dando a entender que, claro, las guerrilleras el problema que tienen es ese y no el que pueden tener los guerrilleros, que es el utilizar métodos más o menos violentos. Tomemos un hecho reciente. ¿Cómo se ha informado o cómo se ha desinformado del mal asunto llamado Diana Quer, que habría que llamarlo por el nombre del asesino? Desde el primer momento, todas las sospechas iban en función de la hija.
La hija iba con una camiseta con tirantes, lo cual en agosto es una cosa realmente notable porque tendría que ir con un forro polar, como todo el mundo sabe. La hija, siempre hay un psicólogo de guardia que establece y sentencia, dice, no, es que ella era depresiva, digo, bueno, otro elemento más. La madre, en alguna de las cosas más ruines que se han escrito, se decía que la madre iba a un bar a encontrar novio. Suponemos que los novios iban a ese bar a leer a Rubén Darío, lógicamente, claro, no iban a ir allí a encontrar novia. Y que una vez la madre había dicho a la hija, tómate un Orfi. Claro, ahí ya la culpabilidad asoma por todas partes, ¿no? Porque si tú le dices a tu hija, tómate un Orfi, a partir de ese momento ya, no sé, sois una banda que vive en la Rosilla o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que durante meses, sin tener información, la especulación convertía a la mujer en víctima. La mujer, llega un momento, la madre, en el que prácticamente no puede ni hablar, tiene una especie de afasia funcional porque no es capaz de hablar, va con una compañera colombiana que trata de hablar con ella. El marido contrata a un asesor de comunicación y va a las televisiones y mira a cámara diciendo, Diana, ven con nosotros, estamos aquí contigo. Las sospechas se establecen permanentemente en torno a la madre, que no contenta con ir a buscar marido, está separada. Se lleva mal con la hija, porque la hija llega a casa, se cambia de ropa y se marcha. Va a bares en los que hay hombres. Las hermanas a su vez se llevan mal. En ninguno de los momentos informativos, especulativos que hay sobre ese asunto, a nadie se le ocurre decir que, como ha ocurrido tantísimas veces, puede haber habido un hombre que la haya secuestrado y que fatalmente la haya acabado asesinando, que es al final lo que ha ocurrido. Ha tenido que aparecer el cadáver de Diana Quer para que hayamos visto esa imagen del padre y de la madre agarrados del brazo, la madre en un gesto corporal así como revirado, como diciendo déjame en paz, lógico, y como que ya parece que estaba la cosa normalizada. En el pleno proceso que ocurre el asunto de Diana Quer, a la madre de Diana Quer le quitan la custodia de una de sus hijas porque es una desequilibrada, como sostiene siempre el psicólogo de guardia. Siempre hay un psicólogo de guardia. En este país siempre hay o un psicólogo de guardia o un idiota moral permanente, pero siempre hay alguien dispuesto a reforzar los argumentos a favor de que la mujer era culpable ya desde pequeña. Ha tenido que aparecer el cadáver para que nos encontremos con esta historia. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando ha aparecido el cadáver? Que al asesino, al presunto asesino, se le llama con un apodo, que es una forma como familiar. A este sujeto, que siendo piadosos le falta un hervor o le sobra un hervor, depende cómo lo queramos mirar, le llaman el chicle, ¿no? Con lo cual parece que es como se aproxima una cercanía con él. ¿Cuál es la imagen que se da de este sujeto? Pues que corre mucho, que tiene sus costumbres, que tiene sus hábitos. Dan ganas como de decir, bueno, como decía el padre de un asesino de la banda terrorista de ETA, es que tiene sus cosas. Digo, hombre, sus cosas, todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Y no nos da por cargarnos al vecino. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los medios de comunicación, en muchas ocasiones, se pueden sumar una serie de hechos que son ciertos y que acaban resultando una mentira. En el caso del asesinato del Salobral, una chavala muy joven, se decía, la chavala era muy joven, vestía de negro, estaba desarrollada, en su perfil ponía oscuridad. El chaval era un tío estupendo, era amigo de sus amigos. Esto es una melonada, ¿no? Porque la noticia sería que fuera enemigo de sus amigos. Pero bueno, tenía una destreza en el manejo de las armas, le llamaban el Fraggle, digo, tío más enrollado, ¿no? Se pasaba por encima del pequeño detalle de que él había dicho varias veces que iba a acabar asesinándola. ¿Qué hacemos o qué hacen los medios cuando llegan al lugar de los hechos? Pues explican que la madre de la asesinada estaba divorciada, que había tenido a la hija muy joven, que bebía,
que tenía una serie de problemas que pueden